intentaron de manera fallida llenar las calles de Caracas. Y yo puedo decir a esta hora, una vez más, 4 de abril, triunfó la paz en Caracas. No sé de qué pasa, habla el presidente Nicolás Maduro, pero esas imágenes son claras de que no se está viviendo momentos tranquilos en Venezuela. Pero bueno, nosotros no estamos allá. Quienes están son los venezolanos. Y tengo el placer de saludar al analista, experto en temas internacionales, el doctor Jesús Seguías, con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Todo a Pulmón. Saludos cordiales a todos ustedes y a todos los bolivianos. Doctor, por favor, nosotros teníamos una nota previa donde mostrábamos lo que ha estado sucediendo estos últimos días en Venezuela. Coméntenos usted, por favor, qué es lo que está pasando allá. Bueno, no, sencillamente Venezuela ha llegado a un punto de colapso, un punto donde nos coloca al borde de un desenlace inevitable. Ya son varios años de crisis económica muy pronunciada. Y esto, por supuesto, genera una situación inestable en el país ya no da para más, el país está cayéndose a pedazos, la crisis económica es muy pronunciada, una hiperinflación superior al 500%, tenemos una criminalidad la más alta del mundo, tenemos un país donde no funcionan los servicios públicos, hay crisis de electricidad en el país que tiene el mayor potencial energético del planeta, hay crisis de agua en un país que tiene uno de los grandes ríos del mundo. En fin, Venezuela llegó a una situación en la que requiere lograr ponerse de acuerdo para buscar una solución profunda, seria a la crisis. Mientras los venezolanos estén montados en el ring de boxeo, mientras estemos trabajando un escenario de confrontación, no va a ser posible encontrar una solución a la crisis del país. Y es sencillo, porque la mayor crisis del país es económica, es más, ni siquiera es económica, una crisis de confianza producto de la situación política del país. Pero en todo caso el tema económico es el que impacta directamente la inflación, es el que impacta directamente a las divisas que se requieren para importar medicinas. Y entonces, ante esta situación, la crisis económica se resuelve restableciendo la producción nacional. Y para que podamos restablecer la producción nacional, es indispensable que vengan inversionistas, porque el Estado venezolano ya no está en capacidad de invertir un solo centavo de dólar, porque no tiene los recursos para ello. Y para que puedan venir los inversionistas, evidentemente, para que puedan venir los inversionistas es necesario que haya confianza. Doctor, en este momento, por lo que está viviendo Venezuela, no hay confianza para inversiones, no hay confianza para muchas cosas, al parecer. No, evidentemente, no hay confianza mientras hay un gobierno que siga acusando a los empresarios de ser la peor tragedia de la humanidad, de decir que los capitalistas son los culpables de los peores males del mundo y de los venezolanos, y entonces, obviamente, y que atacan a cada instante a los capitalistas, a los empresarios venezolanos. Por un lado nos llaman a invertir, pero por otro lado el gobierno anda expropiando hasta los panaderos. Es decir, una situación de verdad contradictoria, una especie de bipolaridad política y económica que no contribuye en nada a generar confianza. Para que pueda haber confianza en el país, tienen que ocurrir 4 cosas fundamentales. Un nuevo marco jurídico, un gobierno que haga respetar ese marco jurídico, no que lo esté violando. Y en tercer lugar, que haya seguridad ciudadana, porque los inversionistas le temen muchísimo al tema de la criminalidad en Venezuela. Y en cuarto lugar, que haya una estabilidad política y social muy grande. Y para que haya estabilidad social y política es indispensable que... Lo escuchamos, doctor. Bueno, hemos tenido algún problema con la comunicación, vamos a tratar de restablecer esta comunicación, porque nos estaba explicando justamente nuestro invitado qué es lo que está pasando en Venezuela. Estas imágenes que demuestran inseguridad,
para inversiones, una crisis económica que está atravesando ya durante varios años Venezuela. Se han registrado diferentes agresiones en las últimas horas y quiero compartir con ustedes, mientras restablecemos esta comunicación, que en Venezuela la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de rechazo a la ruptura del orden constitucional. Veamos, por favor, de qué se trata. La Asamblea Nacional Venezolana hizo público un documento en el que condena la violación generalizada y sistemática del orden constitucional y democrático en el país y responsabiliza al propio presidente Nicolás Maduro por el golpe de Estado contra el Parlamento. Con las recientes sentencias que anularon las funciones de la Asamblea Nacional, dice el acuerdo escrito, estoy citando ideas o párrafos desde allí, quedaron explícitas las intenciones de desmantelar la institucionalidad democrática y hacer una concentración de poderes en el presidente Nicolás Maduro. Esos son conceptos que se desprenden de este documento de la Asamblea Nacional. Doctor, ahora sí, restablecido el contacto, usted nos estaba explicando justamente esta situación. Sí, no sé dónde quedé realmente porque la crisis telefónica aquí es pronunciada y Venezuela no tiene comunicación con el exterior, de hecho, desde el punto de vista telefónico. No hay manera, tiene que ser a través de Skype o de WhatsApp o de no sé qué otros mecanismos, pero no hay manera. En todo caso, lo que quiero expresar es que ya Venezuela no da para más. Hay que restablecer la confianza para que vengan las inversiones y que los políticos venezolanos se pongan de acuerdo, porque los políticos venezolanos han quedado a la saga de esta crisis. Creo que la crisis sobrepasó la capacidad de respuesta de los políticos en general. No solamente hablo del gobierno, también hablo de la oposición. Y yo creo que esta crisis solo se resolverá siempre y cuando los chavistas que están en el gobierno y los opositores se pongan de acuerdo para ponerle punto final a la crisis que acomode la nación. Me dirán que eso es una ilusión, pero yo quiero que alguien me diga cuál otra vía es mejor que esa. Porque cualquiera que sea, en un escenario de altísima confrontación y polarización que hay en Venezuela, no va a ser posible generar un ambiente de paz social y política que requieren los inversionistas. En un país incendiado por los cuatro costados, no llegará a Venezuela un cuarto de centavo de dólar de inversión, porque le van a tener temor, no hay nada más cobarde que el capital. Entonces, es importante que los políticos entiendan esto y que por favor piensen en Venezuela primero que en sus intereses particulares. Yo creo que este es el momento, es un momento culminante que estamos viviendo en la historia del país y Venezuela está en este preciso instante, en estas horas que tenemos por delante, atravesando quizás el momento más crucial. Yo creo que hay que bajarse del ring, hay que establecer conversaciones cruciales, hay que ponerse de acuerdo en puntos exactos, en puntos coincidentes y finalmente conformar un gobierno de unidad nacional y de transición que permita, pues, en un ambiente de paz, restablecer la situación del país, que el país entre en un proceso de normalización. No hay otra manera. Quien diga lo contrario le está mintiendo a la gente. La situación es difícil, el gobierno tiene un poder de coacción formidable, enfrentar ese poder de coacción requiere de otro poder de coacción tan grande o mayor que ese, que los opositores no tienen en este instante. Y la gente en la calle es posible que se convierta en un factor de presión. Mañana van a haber manifestaciones muy grandes y significativas en el país. Esa presión de calle puede ayudar a que el gobierno por lo menos entienda la necesidad de sentarse a negociar, la necesidad de entenderse con la oposición, y la presión internacional va a ayudar enormemente a Venezuela. Y ojalá las Fuerzas Armadas también entiendan que es hora de que ellos fijen posición, no para dar un golpe de Estado, porque Venezuela no quiere a los militares gobernando, simplemente para que los militares se pongan del lado correcto de la historia y entiendan que es hora ya de parar esta locura. Venezuela no merece esto y Venezuela ya necesita ponerle punto final a esta crisis. Doctor, ¿cuál es el lado correcto del cual deberían estar los militares? Sencillamente entender que Venezuela se rige por una constitución democrática, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la separación de los poderes públicos, que establece la elección directa, el sufragio universal, y en este momento estamos ante un gobierno que prácticamente disolvió la Asamblea Nacional,
de hecho y de derecho con las decisiones que tomaron recientemente, ante un gobierno que violó totalmente el cronograma o digamos el calendario constitucional para los procesos electorales. Ya tenemos un retraso enorme en las elecciones de gobernaciones y alcaldes también, y evidentemente que eso no es democrático. Disolver la Asamblea Nacional no es democrático. Tener presos políticos no es democrático. Y acosar y perseguir a los medios de comunicación para vulnerar la libertad de expresión tampoco es democrático. Entonces eso no más parecido a una dictadura. Por tanto, los militares venezolanos no pueden ponerse del lado incorrecto de la historia. Los venezolanos tienen que entender que Venezuela nació para ser un país democrático. Doctor, la decisión de la Asamblea Nacional, y usted me corrige si me equivoco, hoy es, o el proceso que quieren iniciar, es destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Esta es una buena decisión? ¿Esto está ahondando más la crisis? Mire, yo no sé si han manejado correctamente las cosas, porque para poder destituir a los magistrados se requiere del poder moral. Y el poder moral necesita de los 3 votos, necesitas 2, solamente se tiene 1 en todo caso. Y eso hasta aún no se ha definido. Yo no sé hasta qué punto es vinculante lo que puede ocurrir. Lo que sí sé es que quien está en desacato de la Constitución no es la Asamblea Nacional, es el propio Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ese es el criterio del doctor Jesús Seguías, analista experto en temas internacionales, a quien le agradecemos muchísimo. Y vamos a hacer el seguimiento. Él nos anunciaba de que mañana habrán movilizaciones masivas en diferentes ciudades de Venezuela respecto a esta crisis que están viviendo nuestros hermanos venezolanos.